Hola, oyentes de Método Lasai. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Método Lasai. En esta ocasión hemos titulado De los campos de fútbol a Oxygen Advantage. Y me diréis, uy, qué raro es esto, ¿no? Qué título más extraño. Lo vais a entender en cuanto os presente al invitado de hoy. Hoy tengo el placer de contar con un invitado muy especial, Oyer Sanjurjo, exfutbolista profesional con una larga y destacada trayectoria en el Club Atlético Osasuna, donde se convirtió en un referente dentro y fuera del campo. A lo largo de su carrera, Oyer destacó no solo por su entrega y liderazgo, sino también por su capacidad para mantenerse en el más alto nivel durante más de una década en el fútbol de élite. Ahora, en esta nueva etapa de su vida, Oyer ha encontrado en la respiración y el movimiento un pilar fundamental, no solo para mejorar el rendimiento deportivo, sino también para alcanzar un equilibrio físico y mental. Actualmente es instructor de respiración de Oxygen Advantage, donde comparte su conocimiento y experiencia con deportistas y personas que buscan optimizar su bienestar. Hoy hablaremos de su trayectoria en el fútbol profesional, cómo la respiración transformó su manera de entender el deporte y el movimiento, y de todo lo que ha aprendido durante estos años de carrera. Bienvenido al podcast de Método Lasai Oyer. Es un honor tenerte aquí. Buenas, Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues gracias. Muy bonita presentación, muy completa y encantado de poder charlar y compartir contigo un poco sobre mi experiencia y mi descubrimiento en el mundo, en el campo de la respiración. Pues bueno, vamos al lío. ¿Qué te motivó a dedicarte al fútbol profesional y cómo recuerdas tus inicios en Osasuna? Vale. ¿Qué es lo que me motivó? Bueno, yo he sido siempre un chaval al que se le daba bien, vamos a decirlo así, el deporte en general. Era un chico coordinado, era un chico movido, enérgico. Bueno, me gustaba hacer deporte y el fútbol, pues ya desde pequeño en el patio, pues se veía que lo practicaba y que era pues de clase de los que más habilidoso podía llegar a ser, ¿no? Y en mi época me acuerdo que empecé tarde a jugar al fútbol con 10 añitos, ahora ya con 5 añitos ya empiezan a darle al balón en diferentes equipos, clubes y demás, pero en mis tiempos pues era con 10 años una edad ya un poco tardía, ¿no? Y pues se me daba bien y he ido quemando etapas hasta que, pues bueno, Osasuna se fijó en mí y lo mismo. Siempre desde un punto en el que tampoco era una obsesión que yo quisiera o desease o ansiase llegar a ser futbolista profesional, no. Lo que pasa es que se me iba dando bien y iba quemando etapas y iba subiendo de categorías y hasta que de repente me vi pues que, bueno, podía hacer una cierta carrera y aposté por ello y así fue. ¿Y cuál consideras que ha sido el momento más importante o especial de tu carrera como futbolista profesional? Bueno, hay varios momentos, pero yo me quedaría con uno y tiene que ver con un momento en el que viví un proceso psicológico, vamos a llamarlo así, de dudas conmigo mismo en el sentido de autoestima baja, ¿no? De verme en la élite y decir, ostras, yo valgo para estar aquí, rodeado con los mejores. Dudas hacia mi persona, hacia mis cualidades, ¿no? Como futbolista, es decir, siempre he sido una persona que he tendido a minusvalorarme o a verme más pequeño de lo que quizás he sido o soy. Solo he aprendido con el tiempo, pero hubo un momento en el que, bueno, pues no terminaba de participar, jugar y demás y me hice pequeño. Y en ese momento tuve la gran suerte de hacer un proceso reflexivo, psicológico, mental, de decir, bueno, oye, ¿realmente quieres apostar por esto? Me empoderé, ¿me entiendes? Y en ese momento hizo un clic en mi cabeza y a partir de ahí fui otra persona jugador. Claro, es que hay que entender también
que eras joven, muy joven, y esa madurez mental es imprescindible, sobre todo en este mundo en el que te has movido, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser dificilísimo estar ahí. Eres un crío, porque realmente eres un crío. Ahora lo estarás viendo, ¿no? Con tu edad actual. Y entonces, claro, me imagino que esto te pasaría al poco de llegar, llevas poquito tiempo. Sí, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que al mundo al que llegas, que es el mundo profesional, no tienes por qué estar preparado para conocer, para saber cómo funciona, ¿no? Es un mundo bastante voraz, ¿no? Que es muy instantáneo, que el resultado prima, que hay mucha competitividad, que hay poca luz, que hay poco sentimiento. Entonces llegas a un mundo que es bastante hostil en ese sentido, ¿vale? Y no estás preparado, yo no estaba preparado y muchos de mis compañeros y muchos con los que he compartido no están preparados porque aparte de que somos muy jóvenes, pero ya no solo por eso, porque desconoces al mundo al que vas a aterrizar, ¿no? Pero es que ni siquiera tus padres ni tu entorno tienen por qué estar preparados, por mucho que tengan 40 años, ¿vale? Porque desconocemos el mundo al que aterrizamos y es un mundo hostil, es un mundo donde hay mucha presión, mucha tensión, mucha competitividad. Tiene otras cosas muy buenas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero eso tampoco se puede obviar. Entonces, pues eso, gestionar todo ese cóctel en tu cabeza con 20 añitos y demás, pues yo he tenido la gran suerte de que mi entorno, he tenido un entorno bastante estable que me ha ayudado, pero se puede meter la pata o te puede poder esa situación, ¿no? Y hacer que te vengas abajo, ¿no? Y por eso hay mucha gente que no termina o que fracasa en el intento, porque, bueno, no es fácil. ¿Te enseñan a fracasar? Hombre, a ver, al final el deporte, la competición, ya en sí, intrínsecamente lleva esa tolerancia al fracaso, ¿no? Porque tú cuando compites, juegas o participas y sabes que puedes ganar, empatar, perder, ¿no? Entonces, eso es algo que ese proceso que llevas ya trabajándotelo desde ya de edades tempranas, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, al fallo, al que no me salen las cosas, a que pierdo, tanto individualmente como colectivamente, ¿no? ¿Y cómo afrontaste los desafíos físicos y mentales a lo largo de tu carrera en el fútbol de alto nivel? Pues como me he podido, sinceramente. Sí, ahora tenemos, o hay la gran suerte de que, y poco a poco es un proceso, ¿vale? En el que los clubes ya se están dotando de más recursos a todos los niveles, pero yo recuerdo que en mi época el club, bueno, no pasaba de ser un club en el que había un entrenador, directiva, fisio, médico, entrenador de porteros y poco más. Ahora, bueno, quien más, quien menos, pero todavía cuesta mucho, tiene su psicólogo deportivo, tiene su nutricionista o coach mental, tiene su nutricionista, o sea, ¿me entiendes? Están sumando más gente más preparada porque yo entiendo que el fútbol, a un nivel ya alto, el 80% es la gestión, ¿no? de esta, ¿no? Y tiene que haber una figura que te ayude a gestionar eso y yo no lo tenía. Entonces, por eso te digo que, bueno, pues lo he gestionado como he podido, tanto física como mentalmente. Físicamente, pues maltratando mi cuerpo, Roberto, porque el deporte de élite no es sano. Estás exigiéndole constantemente un día tras otro unos esfuerzos que bueno, que luego pasan factura, ¿no? A nivel fisiológico, articular, incluso mental, ¿no? Estás llevándolo al límite, a prueba todo el rato, ¿no? Esa capacidad de sufrimiento y luego anatómicamente también, ¿no? Y claro, al hilo de esto, ¿qué importancia le das al movimiento funcional y cómo crees que influye en el rendimiento de un futbolista? Entiendo que habrás encontrado en ti y en compañeros equilibrios que luego han generado un problema serio en la trayectoria profesional. Sí, al final el cuerpo está constantemente intentando equilibrar, ¿no? Compensar, ¿no?
Y claro, cuando hay un desequilibrio y cuando tú tienes un isquio que no trabaja igual que el otro, pues ya empieza a afectar al glúteo. El glúteo tira de la cadera se descompensa, ya tienes problemas lumbares. Bueno, hay que entender el cuerpo como un todo, ¿no? Que todo está unido, todo está interrelacionado. Entonces, por eso te decía, ese tipo de conocimiento ya se empieza a instaurar, ya hay fisios que ya tienen ese aprendizaje o ese conocimiento. Entonces, claro, se individualiza el trabajo. Yo antes no había cultura de antes de entrenar hacer tus sesiones de movilidad, de calentamiento, de cuidar del cuerpo, ¿vale? Para la actividad que estabas a punto de realizar, que era el entrenamiento de 1 hora intenso, pum, pum, poniendo las pulsaciones a 180 y tu sistema respiratorio también comprometiéndolo. Entonces, ahora que yo ya he aprendido también el mundo de la respiración, he tomado mayor conciencia de cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona, como te digo, que está todo interrelacionado y cuán importante es el cuidar, ¿no? Ese cuerpo, que esté simétrico, que esté compensado, que esté regulado y todo eso, ¿no? El cuerpo, mente, Claro, todo. estás hablando del equilibrio. Bueno, las personas que nos estén escuchando, recuerdo que esto es un video podcast, que antes ha dicho ayer, señalándose a la cabeza, al cerebro, a las emociones, lo más importante. Te voy a hacer una pregunta que seguro que muchos niños nos lo van a agradecer. Situación, niño de 10 años que está empezando a jugar a fútbol 7 o lo que toque. Aquí en el norte hace mucho frío. Tiene su partidito de los sábados, ¿vale? ¿Qué le dirías a su entrenador que tiene que hacer antes de empezar a jugar el partido? A nivel de calentamiento, trabajo X, con toda tu experiencia, que es mucha, y con todo lo que sabes, esos 15 o 20 minutos antes de empezar el partido. Sí, es lo que te decía. Fíjate, ¿no? Cómo ha evolucionado, pero era algo que hacía falta, ¿no? O sea, es que yo recuerdo cuando tenía 20, 25 años que llegábamos a entrenar media hora antes, nos poníamos la ropa de entrenamiento y directamente saltábamos al campo, ¿no? Sin calentar, sin hacer movilidad, sin atender un poco al cuerpo, ¿no? Prepararlo. O sea, así de claro, para la intensidad del ejercicio que venía después, ¿no? Pues yo les diría a los chavales, yo creo que cada vez ya los entrenadores y tal ya tienen ese concepto, ¿de acuerdo? Pero básicamente es dedicarle 10-15 minutos al cuerpo a que pase de un estado de cero a que empiece a carburar, ¿no? Yo haría ejercicios de movilidad, de calentamiento de musculatura, de estirarlos un poco, ¿no? En definitiva, al despertar un poco ese cuerpo, ir engrasándolo para que esté lo más preparado posible. Una buena activación, es que yo lo veo en los campos de los niños y no veo a ver, habrá de todo, como toda la vida. Pero claro, yo me fijo mucho porque busco mucho el equilibrio, el trabajo de movilidad, la activación, cómo hay que irradiar sangre a los músculos que van a trabajar y da igual que tengas 25, 30 años o 10, realmente es la misma necesidad para tu cuerpo. Si es un cuerpo de niño, pues es un cuerpo de niño. Pero bueno, ahí lo dejamos para que nos escuche. No, eso es, ¿no? Porque, por ejemplo, no tiene ningún sentido. O sea, que, por ejemplo, vas a hacer un partido de fútbol o vas a hacer un entrenamiento intenso y de repente, de estar a 70 pulsaciones, venga, empiezas a hacer un sprint, ¿no? No. Bueno, primero empieza a preparar un poco el cuerpo, que el corazón empiece a trabajar poco a poco, piano a piano, a bombear cada vez un poquito más de sangre, no que empiece de 0 a 100, ¿no? Eso es de sentido común y de perogrullo. El sentido común a veces es el menor común de los sentidos. Vale, estamos hablando de fútbol, pero vamos a hablar un poquito de respiración. ¿Cuándo y cómo descubriste el impacto de la respiración en el rendimiento deportivo y la recuperación? Bueno, una vez dejé el fútbol, Roberto. Fíjate qué cosas, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que me llamó la atención, lo que me enganchó, es decir, joder, he tenido que dejar el fútbol
para para que en mi camino se haya puesto la respiración, ¿no? O sea, cuando estaba jugando, entrenando, no tenía ningún tipo de noción sobre qué significa respirar adecuadamente o qué es una respiración funcional o eficaz o buena, ¿no? Y justo dejo el fútbol y trasteando por internet, porque soy muy curioso como tú, me apareció ¿cómo respiras? ¿Cómo es tu respiración? Y dije yo, a ver, ¿cómo respiro? Pues respirando, si estoy vivo, pues respiro, ¿no? Y ya está, o sea, tampoco... No, pero me hizo parar y pensar y tomar conciencia de, a ver, pero ¿cómo respiro? Cuando estoy haciendo ejercicio, pues como puedo, ¿no? Como buenamente puedo. Y entonces a eso es lo que digo, joder, manda que 15 años en la élite y nadie me haya podido dar ningún tipo de noción, ningún tip al respecto, ¿no? Y entonces me enganché y me topé con esta compañía tan especial que es Oxygen Advantage, que se dedica a enseñar, ¿no?, qué consiste una respiración funcional. Claro, pudo ser que cuando dejaste de jugar, paraste y te dio tiempo. Correcto. Totalmente de acuerdo, Roberto. Observarte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y además es que has dado en el clavo, ¿no? Y de hecho antes me ha venido este pensamiento, esta idea que la quería transmitir y justo se me ha ido el santo al cielo y ahora la traes tú, ¿no?, de vuelta. Pues sí, al final 15 años jugando en la élite, a tope, metido en esa vorágine, ¿no?, del fútbol, que no existe casi otra cosa que no sea eso. Cuando paras, y además me lo tomé así, ¿no? Necesitaba un tiempo para mí, para escucharme, para cuidarme, para atenderme, ¿sabes? Porque, como te he dicho antes, he maltratado mucho, nadie entiende, ¿eh? He llevado el cuerpo al límite, ¿no?, durante mucho tiempo sin escucharme, porque si lo escuchase me diría, oye, Roy, mañana no entrenes, pero no me lo podía permitir, porque tenía que entrenar, porque si no iba a jugar el otro, el de la moto, y tenía que estar al 100% el fin de semana, ¿entiendes? Llevándolo aquí todo el rato el cuerpo, exigiéndole mucho. Entonces, una vez que paro, creo que el cuerpo lo atiendes, lo escuchas y es cuando empiezan a salir cositas que cuando estás 100% metido en una cosa, pues no te da, ¿no?, para atender y para observar. Y como instructor de respiración de Oxygen Advantage, ¿cuáles son los beneficios más destacados que observas en los deportistas de incorporar prácticas de respiración? Querría, antes de responderte a esta pregunta, hacer un símil, ¿no?, con la sociedad actual en la que vivimos, que vamos... Yo me he dado cuenta, que también soy una persona bastante activa, bastante nerviosa en ese sentido, ¿no?, que tiendo a activar el sistema simpático, porque esa es mi tendencia, entonces yo me tengo que regular, ¿no? Y con la respiración lo consigo. Vivimos una sociedad en la que vamos a todo correr, con mil cosas, cosas que hacer, tal, ¿no? Estamos todo el rato... Y en esa vorágine, si no nos damos permiso y tiempo para parar, ¿no?, frenar y escucharnos y demás, es lo mismo que me pasó a mí con el fútbol, ¿no? Una vez que dices, a ver, vamos a dedicarnos también un poco de tiempo a uno mismo, ¿no?, a escucharnos, pues ahí es cuando empiezas, ¿no?, a autoconocerte, a darte un poquito de mimos, y empiezan a aflorar cosas que quizás, pues con el ritmo de vida que llevamos, pues no nos permite ver, ¿no? Bien, y ahora te respondo, dime. Yo es que, fíjate, que cada vez que hago una entrevista, termino hablando siempre de muchas cosas, pero siempre hablo de un libro. Y lo voy a volver a decir. Elogio de la lentitud. Voy a apuntarlo. Carl Honore, fíjate, a mí me cambió la vida, porque habla justamente de parar. Y además, ya anuncio que le vamos a tener en Método Lasai. Carl Honore ha aceptado una entrevista con Método Lasai. Y es que explica todo tan sencillo como que hay que parar, hay que hacer todo más despacio,
Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que dices tú. Yo también he vivido ese proceso. Cada uno vive ese proceso si tiene la oportunidad, si se da esa oportunidad de parar. Sí. Y ahora, ¿Cómo has dicho que se llama el libro, perdona? Elogio de la lentitud. Es un súper libro que recomiendo a todo el mundo porque afronta en 360 grados tu vida con el movimiento, el ejercicio lento, todo lo lento, todas las cosas buenas que tiene la lentitud. El baile lento, el sexo lento, toda la lentitud. Es muy bonito y luego yo he aplicado a un nivel en el que hasta en el mundo del baile, también que hago por ahí muchas cosas de baile, bailo lento y bailar lento es muy bonito también. Vivir lento es bonito. Qué guay, vale. Y luego, bueno, pues no la sé respuesta sí. A ver, una de los beneficios que la persona con la que trabajas, ¿no? Experimenta, uno de los primeros es, claro, si nosotros oxigenamos bien el organismo las 8, 7, 9 horas que estamos descansando, que es fundamental el descanso, ¿no? Un momento de reparación, ¿no? Del organismo, pues obviamente las personas con las que trabajo experimentan que se despiertan con mayor vitalidad, que descansan mejor, que duermen mejor, que incluso me dicen, hostia, he dormido del tirón. Hacía tiempo que no dormía del tirón, ¿no? Y dices tú, pues fíjate. Y eso te lo da una respiración nasal, ¿no? Exclusiva nasal. Porque, claro, como es algo automático que cuando estamos dormidos lo hacemos de manera inconsciente, si nosotros no controlamos nuestra respiración, obviamente, pues hay mucha parte de la población que tiende a abrir la boca, ¿no? A la noche y respira por la boca. Entonces no oxigena correctamente, se levanta más cansado, no tiene tanta energía disponible para sus actividades cotidianas diarias, ¿no? Y, por ende, repercute en tus pensamientos, en tu mente, ¿no? Si tú no oxigenas bien, si estás más cansado, pues vas a tener tendencia a estar más irritable, a estar más depresivo, a tener más apatía, a no tener ganas, ¿no? de hacer las cosas que tocan hacer o que quieres hacer, ¿no? Y, en cambio, pues si trabajas la respiración, adquieres una respiración funcional, dotas a tus músculos, tejidos, órganos del oxígeno que necesitan para producir energía, porque no olvidemos que el oxígeno entra a la célula, ¿vale? Ocurre la combustión, en el ciclo de Krebs, tal, no sé qué. Necesitan ese oxígeno para producir energía, para que nos movamos, para que nos activemos, ¿no? Entonces, si no le damos ese oxígeno que necesita, pues ocurre todo lo que... Y en cambio, si le damos el oxígeno que necesita, pues vamos a funcionar mejor, todos nuestros sistemas del organismo van a funcionar mejor, nuestros pensamientos van a ser más positivos, vamos a tener mayor claridad mental, vamos a estar, en definitiva, vamos a experimentar mayor bienestar, ¿no? Más saludables, con más ganas, más vigorosos. Y vamos a imaginar que estamos en una situación de alta presión, como por ejemplo un partido decisivo. ¿Qué papel juega la respiración en esa gestión del estrés? Vale, yo no te puedo decir, porque no lo he experimentado como tal, yo he experimentado lo que es una respiración funcional porque yo no la tenía. Yo me he pegado 15 años jugando a nivel profesional y mi oxigenación era bastante pobre. Parece paradójico, ¿no? Dices tú, no, hombre, yo tendría que estar preparado, ¿no? Si me he pegado tantos años jugando y a intensidades altas y tal, es que, pues, bueno, yo tendría que tener una condición respiratoria entre óptima y buena, ¿no? Entre buena y óptima. Pues no, mi oxigenación era bastante pobre. Entonces, me da pena que no haya podido experimentar los beneficios de la respiración cuando ayer era futbolista. Pero sí que te puedo decir que una vez he dejado el fútbol, yo he experimentado en mí, sigo haciendo deporte y cuando tengo niveles de oxigenación altos, mi fuerza y mi rendimiento va más allá de que cuando no los tengo, ¿vale? Entonces, cuando me preguntas en un momento de competición, ¿no? Exigente y demás, yo he notado que cuando oxigeno bien, tengo otra manera de percibir, relativizo más las cosas, no respondo desde la impulsividad. Respondo más desde la objetividad. Entonces, entiendo que tu pregunta, enlazada con lo que te digo ahora,
pues entiendo que si Oyer estuviese en un momento de estrés, ¿no? De competición, pues mi respuesta sería acorde a mi oxigenación. Si tuviese una buena oxigenación, pues tendría más mecanismos, más herramientas, estaría más preparado para responder a esa situación. No respondería sin pensar y desde la impulsividad, ¿no? No sé cómo. Efectivamente. Oyentes, un partido decisivo puede ser un momento de estrés con tu hijo, con tu hija, un conflicto laboral. O sea, todos tenemos partidos decisivos, no diría todos los días, pero sí momentos puntuales en los que algo nos ha sacado de quicio, porque una cosa es la realidad y otra cosa es cómo interpretamos esa realidad. Entonces, un poquito lo que Oyer nos traslada, y yo estoy súper de acuerdo con él, como compañero e instructor también de Oxygen Advantage, es que si una situación nos genera un estrés mental bestial y o físico, pues todo el mental, si tenemos una respiración funcional y herramientas en nuestra mochila que poder aplicar, en el que un instructor de respiración nos puede enseñar, podremos tomar decisiones más objetivas, con lo cual seguro que serán mejores decisiones, ¿no, Oyer? Sí, quería añadir también que ahora me van viniendo, ¿no? Ideas y demás, según vas hablando, y pues para aportar, ¿no? Y enriquecer un poco más la respuesta. Una de las cosas que yo también noté, al hilo de lo que estábamos hablando, es que identificas antes, ¿no? Tus respuestas a las diferentes situaciones que se dan en el día a día, ¿no? Yo tengo tres críos y, bueno, es lo que te digo, ¿no? Generan ciertos momentos de estrés, ¿no? Lo que decías, ¿no? Pero yo ahora soy más consciente de cómo reacciono con ellos, ¿entiendes? Y cómo es esa respuesta que les doy. Y igual, cuando soy consciente, identifico cómo he reaccionado, soy capaz de hacer una valoración, de decir, oye, igual te has pasado, mide, ajusta, ¿no? En cambio, decir, joder, mira, antes hubiese reaccionado y ahora le he dado otra respuesta más tranquila, más desde la pausa, más desde la calma. Bueno, tienes esa herramienta, ¿no? Para poder identificar y ser consciente de cómo respondes también, ¿no? Eso es importante, yo creo. Es clave para poder tener un día a día amoroso y disfrutar, ¿no? de esta maravilla que sí, o sea, quiere decir que el respirar de forma funcional y oxigenar bien el organismo, que no nos llevemos a engaño, que no es que estamos todo el día happy y zen, de todo está bien, todo está en calma, todo está en orden, no. La vida nos pone nuestros desafíos y nos saca de nuestra zona de confort, pero precisamente es ahí donde influye, ¿no? La respiración, cómo afrontas y qué respuesta le das a esas situaciones, ¿no? Y vamos a jugar a Easy. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo le darías a ese Oyer Sanjurjo que estaba iniciando su carrera? Bueno, al final los procesos se dan como se dan, lo que decías, ¿no? El proceso madurativo y por qué justo cuando termino el fútbol se me cruza en mi camino la respiración. Las cosas vienen cuando vienen y porque tienen que venir, ¿no? Así, y hay que abrazarlos como vienen. Pero sí que es verdad, joder, con la experiencia que tengo ahora, le diría, guíate más por tu intuición, ¿sabes? Cree más en ti mismo, que tienes un gran sentido de la intuición y te guía por el camino correcto. ¿Y qué recomendaciones le harías a los jóvenes futbolistas que están empezando y que desean optimizar su rendimiento físico y mental? Lo primero, que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, ¿no? Que todos los procesos requieren de un tiempo y que durante ese proceso hay altibajos, momentos en los que, bueno, se te pasa por la cabeza el tirar la toalla, en otros que estás muy motivado, estás muy enérgico y muy positivo. Que la vida es así, ¿no? Es un sube-baja y que hay que surfear ahí en esa incertidumbre constante, ¿no? Pero, claro, me lo pones a huevo. Yo, joder, siendo un chaval joven que está empezando y demás,
¿Sabes qué pasa? Que te diría que preste atención, que cuide su físico, pero sobre todo su cabeza, ¿no? Lo que pasa es que yo también he tenido 18, 19, 20 años. Igual no les corresponde estar en eso, ¿entiendes? Igual les corresponde tener cierta ignorancia y ya les llegará cuando les tenga que llegar, ¿no? Ese momento de cuidarse, de estar atento a la alimentación, de hacer sus técnicas de respiración, de hacer sus ejercicios de movilidad antes de cada partido, de esa disciplina, ¿entiendes? También hay que ser joven. Claro, somos la acumulación de todas nuestras experiencias, de las buenas decisiones y sobre todo de las malas. De esas hemos aprendido mucho, con lo cual tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Equivócate las veces que sean necesarias, pero aprende de ello. Mira, hace 2 semanas estuve en Tajonar, que es la ciudad deportiva del Club Atlético Osasuna. Me pidieron, ¿vale? Los que están ahí metidos en lo que es la metodología, ¿no? Del fútbol base, que fuese a dar una charla, ¿no? Hablando un poco, ligando mi experiencia, mi trayectoria como futbolista con el tema académico, ¿no? Porque yo también estudié en su día, hice magisterio y demás, ¿no? Y lo importante que es... Bueno, el caso es que fui allá y también en la charla les decía, ¿no? Que, joder, que también, ¿no? Claro, tenían 16, 17 años. Os corresponde ser jóvenes. O sea, y también tenéis que pasar esa etapa y tenéis que vivir esa etapa. Es así. Tiene que ser así. Aprendizaje. ¿Y cómo integras actualmente la respiración y el movimiento en tu día a día fuera del fútbol profesional? ¿El movimiento funcional te refieres? Por ejemplo, movimiento es desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando estás dormido. Pero bueno, inconsciente, sobre todo, que tú aplicas conscientemente. Mira, es que claro, el mundo de la respiración es tan amplio. Te permite, si eres cuscusero, investigador o inquieto, como lo somos, ¿no? El mundo de la respiración, claro, empiezas a intentar entender cómo funciona el cuerpo. Y el cuerpo humano es fascinante, o sea, es complejo. Y claro, empiezas a entender cómo la postura juega un papel fundamental en la respiración. Cómo se respira desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo que tenemos en la cabeza, ¿no? Cómo influye. Bueno, todo. Porque, por ejemplo, ¿no? Tú estás de acuerdo conmigo. Esto me lo dijo una Oyentes, visualizad este video podcast que se está poniendo de pie ayer, para que veamos su movimiento. No, bueno, a ver, es una chorrada, ¿no? Pero es un ejemplo que a mí me gusta porque una fisiorrespiratoria me comentó, ¿no? Tú bloqueas las rodillas, ¿no? Las estiras y haz una inhalación. Se me queda... O sea, tengo un límite, un tope, ¿no? En cambio, relajo las rodillas, las semiflexiono, ¿no? Estoy tranquilo y hago la inhalación y me permite inhalar, ¿no? Con mayor facilidad. Entonces, a lo que voy, que se respira desde las rodillas, desde el dedo gordo del pie, desde cómo colocas tu pie, ¿no? Las cadenas musculares miofasciales son claves en este ejercicio que has hecho, que por ejemplo Piti Pinsach, que también pasó por Método Lassay, nos habló muy bien sobre ellas. Totalmente de acuerdo. Oye, está todo súper conectado. Entonces, pues he tomado conciencia de la importancia de cómo piso, de cómo me comporto, cómo me siento, si estoy así, si estoy asá, de cómo como, de cómo muerdo, cómo mastico, con los dos lados, ¿no? Ese equilibrio. A ver, también te digo, como todo, sin obsesionarnos, porque si ya te metes en esto, pues, o sea, es que te puedes meter en una espiral en la que estás todo el rato observando cómo piso, si estoy simétrico, si no, relativizando, pero siendo consciente de que eso es importante también. Y he tomado conciencia. Es clave, ¿no? O sea, me encanta lo que estás contando porque tú tienes interiorizado, no tienes que pensar cómo pisar porque ya pisas. Sí que es cierto que es consciente de ello, entonces es una pisada consciente, del cual también tenemos un capítulo por aquí. Con Usue hablamos de esto en su día, de la pisada consciente. Solo de esto estuvimos hablando más de media hora.
Claro, yo conozco a un osteópata que también trabaja en esta dirección, entonces él me hizo despertar, ¿no? Y hacer ver la importancia de todo esto también. Es lo que dices, como la respiración, lo tenemos interiorizado. ¿Cómo respiras? Bueno, respiro, te lo tengo automatizado, no pienso, me sale. Pero claro, ¿lo haces bien o lo haces mal, no? Así es, así es. Porque, Bueno, 35 minutos de conversación. Te dejo terminar a lo que vas a comentar y luego te hago la última pregunta. sí, que otra de las cosas que a mí me enganchó el tema de la respiración es como respiramos 25.000 veces al día. ¿Y te has planteado alguna vez si lo haces de manera correcta? Y dije, hostia, pues no. Claro, reparamos lo que decíamos antes, ¿no? Un futbolista repara a lo que come, cómo se nutre, cómo es su nutrición. Repara a la ingesta de lo que bebe, cuánto bebe, tal. El tema mental, pero nunca ha reparado en cómo es su respiración. Vamos a prestarle atención. Además, es un acto que nosotros podemos cambiar voluntariamente. Tenemos esa gran suerte. Nuestra frecuencia cardíaca no la podemos cambiar a nuestro antojo. Bueno, sí, si nos ponemos en marcha, pero quiero decir, no, vete más despacio o no, vete más rápido. Nuestro sistema digestivo tampoco lo podemos cambiar, los movimientos que se producen ahí a nuestro antojo, pero la respiración sí, ¿sabes? Entonces vamos a aprovecharla. Y entonces, uniendo eso a lo que decías, ¿no? La clave, yo lo entiendo también en la vida como en un constante equilibrio, ¿no? Tú estás forzando tu cuerpo está intentando equilibrar, ¿no? Está gastando energía para intentar nivelar esos niveles de ácido, de alcalino, de tal, de no sé qué, los amortiguadores. Entonces, yo entiendo la vida como un equilibrio. Entonces, comer mucho es malo, comer poco es malo, beber mucho es malo, beber poco es malo, respirar mucho es malo, respirar poco, vamos a saber, ¿no? El equilibrio de los gases. Vamos a saber. Ahí complementaría lo que estás diciendo un poco a la intención. El método Lasta y además damos charlas sobre esto. Esos latidos del corazón, a través de la coherencia cardíaca, sí que podemos cambiarlos. Es decir, está el automático, el sistema nervioso, lo trabaja para que podamos respirar y vivir y fluir, pero sí que es cierto que a través de la coherencia cardíaca hay personas que dirán, pues el mindfulness, otro, ejercicios de yoga, a través de la consciencia del aquí y del ahora y de una respiración funcional, podemos cambiar esos latidos del corazón para entrar en coherencia con dedicar de respiración. Y ¿eso qué hace? Pues que tengamos un estado de felicidad mayor. Sí, claro, y que le hagamos trabajar menos a nuestro motor, ¿no? Que es el corazón. Al final, yo, fíjate, la tralla que le he metido al corazón, que ha tenido que bombear a 180 pulsaciones durante muchos minutos, ¿no? En mi vida, porque, bueno, el deporte de alta intensidad es lo que tiene, ¿no? Que exiges mucho a tu organismo. Entonces, le he hecho trabajar mucho a mi corazón, ahora me toca darle mimos y con la respiración cada vez hacerle trabajar un poquito menos para que dure más, ¿no? Muy bien, oye, una última reflexión con la que nos quieras dejar, lo que se te ocurra. Puede estar relacionado o no con este podcast, ¿eh? Lo que tú quieras trasladar a nuestros oyentes, te dejo ahí la última palabra. Venga, dale. Bueno, va un poco todo ligado, ¿no? A lo que hemos estado hablando. Yo animo a la gente que le permita, ¿no? Que le abra la puerta al mundo de la respiración, porque a mí me ha cambiado la vida, vamos a llamarlo así. Yo no soy el mismo ayer que antes. Es una herramienta poderosa que me va a acompañar toda mi vida y que es de fácil aplicación en el día a día, ¿no? Es querer integrarlo en tu rutina, y eso te va a aportar unos grandes beneficios de todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Y más cosas que se nos escapan, porque el saber respirar adecuadamente, que respirar bien es de forma nasal, lenta, sutil cuando estamos en reposo y diafragmáticamente, pues nos reporta grandes beneficios. Y sobre todo también creo que otra de las cosas que a la gente le gusta mucho es que la respiración ayuda a controlar también los niveles de estrés y de ansiedad. Y lo que te decía, ¿no? Mucha gente vive en constante estrés, ¿no? Y de no poder bajar esos niveles, y la respiración te ayuda y te lo da. Entonces, bueno, que se animen, que le den una oportunidad a esta herramienta.
oyentes, investigar todo esto que estamos diciendo, porque a Oyer le ha cambiado la vida y a mí, Robert de Método Dasai, también me ha cambiado la vida. Muchísimas gracias, Oyer, por dedicaros tu tiempo y nada, seguro que seguimos en contacto y compartiendo experiencias. Sí, yo por mi parte decirte que he estado muy cómodo, muy a gusto y lo dicho, sí, cuando quieras aquí estoy y podemos seguir charlando.